Os voy a presentar a los tres ponentes que tenemos para dar tres temas que creo que son de gran interés. El manejo del trauma craneoencefálico, el manejo del trauma raquimedular y el manejo del trauma torácico. Son tres estrellas del trauma grave que creo que con las aportaciones de los ponentes que tenemos van a ser muy interesantes. En primer lugar tenemos al doctor José María Domínguez, que es especialista en medicina intensiva, jefe clínico del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Además es doctor en bioética. Me alegra de que esté aquí porque ha sido padre mío en la bioética, profesor mío, y está también desde hace muy poquito como nuevo miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, ¿no? Él nos va a presentar el manejo integral del trauma craneoencefálico con las connotaciones especiales de los pacientes anticoagulados. En segundo lugar, tenemos al doctor Juan Antonio Sinistierra, médico de Emergencias Sanitarias de Valencia, médico EMS, director médico de Hapag Aviación y profesor asociado de la Universidad CEU Castellón. Y por último tenemos a José Manuel Flores, que es el director asistencial de urgencia 061 de Galicia. ¿De acuerdo? Bienvenidos a todos y esperamos que sean de mucho interés las ponencias. En primer lugar, le damos paso a la palabra a José María Domínguez. Bueno, en primer lugar, lógicamente, dar absolutamente las gracias por la invitación para estar aquí. Es decir, me siento absolutamente honrado y confortable de estar aquí, aparte de bastantes caras conocidas. Y cuando me dijeron que hablara del manejo integral del trauma craneoencefálico en 15 minutos, digo, no, vamos, como que no puede ser. Es decir, habrá que tocar algunas parcelas, ¿no? No puede ser. Digo, pero como nadie va a saber lo que voy a preparar, yo decido lo que preparo, ¿eh? Así que yo he decidido unas cosas y bueno. Básicamente, uno de los aspectos que yo creo que muchos de los profesionales tenemos cuando tratamos a un paciente en general y a un trauma en particular es para qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, muchas veces sabemos el por qué. ¿Por qué? Porque lo dice el protocolo, ¿no? Que, pues no lo sé, intubar a un paciente con un Glasgow menor de 9, ¿no? Bueno, lo dice el protocolo y todo lo hacemos, ¿no? Pero es cierto, y sobre todo además los profesionales que están más en el área de prehospitalaria, que luego no ven el para qué, ¿no? No ven el para qué, bueno, ¿y para qué? ¿No? O sea, no lo tengo claro, ¿no? Entonces, voy a intentar mencionar algunas cosas del para qué, ¿no? Y otras cosas que también quiero mencionar es, porque en muchas jornadas, en muchos cursos se dice, quiero que aprendáis, ¿no? Quiero que aprendamos. Pues también quiero algunas cosas que las desaprendamos hoy, ¿vale? Porque es que esto no, es decir, el conocimiento real es aprender y desaprender, ¿eh? Bueno, entonces voy a tocar unos temas que probablemente a algunos les resulten tontos, a otros resulten que ya lo saben, pero bueno, a mí me parecen importantes. ¿Por qué? Porque luego yo sí sé cómo quedan los pacientes con un traumatismo craneoencefálico. Es decir, en nuestro hospital tenemos un buen sistema integrado. Es decir, hoy hablaba con uno de los residentes rotantes de neurocirugía, llegaba a tal, no, porque el traumatismo craneoencefálico es del neurocirujano. No, o sea, no es de nadie. Es decir, donde más tiempo pasa en nuestro hospital es en rehabilitación. O sea, y de hecho, además, todos los TCEs van a rehabilitación. O sea, quiero decir, con lo cual quiero decir, pero sin embargo, todos hemos tenido algo que ver. En prehospitalaria, en urgencias, el radiólogo, el intensivista, el neurocirujano. Es decir, bueno, algo que voy a tocar algunos aspectos, ¿no? Datos del traumatismo, algo que yo sí y siempre me preocupa, porque a veces no es un tema administrativo, son los datos del traumatismo. Es que en la mesa anterior se está hablando de los mecanismos lesionales, que son fundamentales, absolutamente fundamentales, absolutamente fundamentales. Y las cronas, es decir, eso de las cronas son indispensables. Yo sé que a veces es difícil, que lo sé, pero son indispensables. O sea, para una parada cardíaca sí nos interesa si son 3 o 5 minutos. Y para un traumatismo craneoencefálico, porque muchas veces el cerebro lo que está es parado.
por hipertensión endocraniana, tiene un paro cerebral, circulatorio cerebral. Es importante saber si fueron 10, 15, 20 minutos hasta que se inició la asistencia, se pudo intubar, se pudo ventilar. Eso no es baladí, y lo digo que eso es importantísimo, ¿no? Por tanto, un mensaje exacto, aunque no pueda ser exacto, dice, bueno, pues yo estimo esto. O sea, es que eso es fundamental, es decir, para entender, porque muchos traumatismos craneoencefálicos, la lesión primaria, la lesión, el hematoma que vamos a ver en la TAC no es lo importante. Es el tiempo que ese cerebro ha estado con bajo flujo sanguíneo cerebral o sin flujo sanguíneo cerebral. Que es como si fuera una parada circulatoria cerebral, que es como si fuera una parada cardíaca. Al cerebro le da igual que el flujo se pare porque se pare el corazón o porque se pare el cerebro, el flujo sanguíneo. Luego, por tanto, importantísimo, datos fundamentales. Esto es algo que dice, sí, eso yo me lo sé porque lo di en el primer curso que di, el nivel de conciencia de la escala de Glasgow. Yo, afortunadamente, desgraciadamente, llevo mucho tiempo viendo pacientes con traumatismo craneoencefálico. Bueno, la escala de Glasgow yo creo que fue un avance brutal, aplicable, casi todos pensamos que la entendemos, y es cierto que es muy repetible, muy reproducible, ¿no? Bueno, y todos pensamos que la sabemos. Yo, por ejemplo, ¿no? Y la escala de Glasgow no mide el nivel de conciencia, se llama escala de coma. Escala de coma, es decir, lo que se describe para afrontar el coma. Y hay un aspecto que lo que son unos potenciales evocados que nos habla de, no es de conciencia, es el nivel de procesamiento de la señal neurológica. O sea, cuando hacemos un Glasgow, el primer Glasgow, el segundo, el tercero es cuál es el máximo nivel donde se está procesando la señal neurológica, a nivel cortical, córtico-subcortical, subcortical, romboencefálico, etcétera. Bueno, hay cosas que sí sabemos, cuando un paciente obedece órdenes, que es nivel cortical, cuando un paciente localiza, que es nivel cortical. Muy importante, localizar es igual que obedecer órdenes, desde el punto de vista, porque procesa en la corteza cerebral. Las distintas maneras de localización, bueno, estos son simples. Nivel cortical. ¿Y esto qué es? Retirada. Error frecuentísimo en todos. Pensamos, o sea, porque en inglés es withdrawn, ¿no? Que no tiene una traducción al español, lo hemos utilizado por retirada, y retirada es que me quita la mano de... No, retirada es esto. Cuando vemos en la mayor parte de nuestras revisiones, esto es interpretado como flexión, ¿no? Lo que hacen los codos, cuando los codos se alejan, yo sé que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si es retirada, el nivel de procesamiento es córtico-subcortical, es decir, bueno... Pero, por el contrario, si fuera flexión, el nivel de procesamiento es subcortical. Pero es más, yo llevo muchos años viendo traumatismos craneoencefálicos. No he visto ninguna flexión. Un paciente que en fase aguda haga esto, yo no lo he visto nunca. Ahora, revisemos nosotros cuántas veces hemos puesto en la hoja flexión. Esto no pasa nunca. Yo, por alguna razón, estoy casi seguro... porque yo creo que soy de los que más tiempo llevo viendo enfermos. Yo no he visto ninguna enfermedad. Es cierto que vemos algunos enfermos así. ¿Quiénes son? Los hemipléjicos, ¿verdad? Los hemipléjicos que llevan varios meses, claro. Pero fijaros, es decir, lo digo por desaprender. Muchas veces vemos retiradas, porque cuando un paciente hace así, esto es subcortical. Y eso ya tiene otro significado, pero no se da. Y lo que sí hemos visto mucho es la extensión, nivel de procesamiento romboencefálico. Bueno, es decir, algunas cosas que desaprender. La escala de Glasgow... Cuestionemos lo que sabemos y analicemos realmente cómo se hace. Retirada y codo. Bueno, respuesta pupilar no vamos a entrar. ¿Qué más cosas se hacen? ¿No? Es decir, porque yo efectivamente, yo soy médico de emergencias. Es decir, lo que pasa es que trabajo en una UCI. O sea, no dicen, no, es que tú eres médico de emergencias. Sí, ¿cómo que no? Yo veo emergencias, muchas. Lo que pasa es que en otro ámbito, ¿no? Hay paredes ya, ¿no? Pero nada más que eso, la única diferencia, claro que soy médico de emergencias, ¿no? Cuando mando esto, pum, ya me lo he puesto aquí. ¿Cómo que no? Es decir, hacemos lo mismo todos, el mismo proceso y la misma. O sea, eso, lo digo, no puede haber un salto. Por tanto, y ya va un poco para los porqués, ¿no? Es decir, cosas sustanciales en el traumatismo craneoencefálico, la lectura de la tomografía axial computarizada. O sea, no se puede tratar bien un traumatismo craneoencefálico si no se lee bien la TAC. Y, claro, ahora somos chulitos, es decir, porque fijaros la TAC de los años 70, los primeros estaba, y los cuadraditos que tenía, ahora sabemos lo que son píxeles, ¿no? Porque nos compramos las cámaras, fijaros lo mal que se veía, y ahora vemos, bueno, hasta casi lo que piensa, ¿no? Es decir, el avance que se ha dado, y eso nos da un conocimiento fisiopatológico brutal a la hora de decidir si evacuamos un hematoma, no evacuamos y tal. Es decir, quien
quiera entrenarse en el proceso traumatismo craneoencefálico, y repito, no diferencio escenarios, el proceso es el mismo, tiene que tener una aproximación razonable a la lectura del ataque. Nosotros, pues, en nuestra unidad de cuidados intensivos utilizamos, bueno, esta, que es una lectura mucho más que pensamos fisiopatológica, ¿no? Viendo signos de lesión axonal difusa, lesiones hipodensas, lesiones que aumentan el espacio, es decir, bueno. O vemos la traumático-mada Taban, que es lo que también se utiliza, ¿no? Y algo importante para que todos los que asistimos a emergencias a traumatismo craneoencefálico es fundamental. Daño primario, sobre eso no se puede hacer nada. Ya hemos visto en los vídeos previamente a la anterior cómo chocaba el cerebro contra... no se puede hacer nada. Lo que sí se puede prevenir es el daño secundario, que es lo que hacen, por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Cuando dice, salen, fulanito ha salido del partido y sale lesionado, ¿no? Dice, prevenir el daño secundario, agarra y se pone una bolsa de no sé qué, ¿no? Prevenir el daño secundario. Eso es lo que hacemos los que nos dedicamos a la emergencia, todos, prevenir el daño secundario. Que básicamente consiste en, lo mínimo es mantener el flujo sanguíneo cerebral, con lo cual presión arterial, o sea, cosas que ya dijo mi abuela hace mucho tiempo, es decir, cuando una persona tiene la tensión arterial normal, se muere menos que si la tiene baja. Pues claro. Podría aquí poner evidencias brutales. No. Presión arterial normal, oxigenación normal, nada de hiper, así de entrada, nada de hiper, de supra, nada, porque prevenimos el daño secundario. Como digo, en cualquier caso es importante tener una sistemática. Una de las cosas que yo también insisto es que cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico y vemos, por ejemplo, pues no lo sé, este hematoma epidural que vemos aquí, ¿no? Hay dos maneras de leerlo, ¿no? Dice, ojú, qué barbaridad, llama al neurocirujano, ¿no? Es decir, que es una manera que la escuchamos con cierta frecuencia, o espérate, es un hematoma epidural, por tanto el cerebro no está lesionado, pero produce hipertensión endocraneana, efectivamente es una emergencia, es decir, hacer un análisis fisiopatológico, y evidentemente hay que llamar en este caso al neurocirujano, es decir, y por tanto ver el pronóstico pues, de uno de otro, de una lesión axonal difusa, de una contusión mixta, de un subdural, es decir, que tienen distintos pronósticos, que además es muy importante para el primer día a la hora de nosotros establecer e informar a las familias, ¿no? Y sobre todo, en la emergencia lo que hay que ir es por delante, si se puede, claro. Si ya el paciente está en shock, no hay nada más que hacer. Si ya el paciente ha hecho una dilatación pupilar, no hay nada más que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es pensar que todo traumatismo craneoencefálico va a ser una dilatación pupilar, va a tener una hipertensión endocraneana, va a entrar en shock, porque así podemos ir por delante. En el contexto hospitalario, y lo digo, esto es un solo proceso y hace entender mucho mejor la fase prehospitalaria. ¿Qué es lo que hacemos? Neuromonitorizar. ¿Para qué? Para individualizar el tratamiento y para hacer los tiempos de tratamiento. Es decir, y para eso se neuromonitoriza. Es decir, y lo digo porque a veces, y bueno, aquí hay médicos de toda España, ¿no? Curiosamente, en unos aspectos de equidad, ¿no? Para el ciudadano, curioso que en general, ¿no? Y yo tengo esa percepción, ¿no? Lo que es la asistencia prehospitalaria al traumatismo craneoencefálico, bueno, yo creo que funciona bastante bien en España. Y es bastante homogénea, yo tengo esa percepción. No conozco bien, ¿no? Pero tengo esa percepción. Pero sin embargo, cuando hablamos del aspecto intrahospitalario, hay enormes diferencias. Cuando preguntas quién monitoriza determinadas cosas del traumatismo craneoencefálico, hay enormes diferencias, hay inequidades. Y esas inequidades, ¿no? Que pues, las tenemos que luchar los profesionales, ¿no? Es decir, hay actualmente paisanos, ciudadanos de nuestro país, que por vivir en determinada región tienen menos posibilidades de monitorización, que no me refiero a económicas, que los que viven en otra. Y eso lo cambiamos los profesionales. Pero digo porque a mí eso es algo que me duele, ¿no? Esto no es un juego de a ver quién monitoriza y quién publica más, que también puede ser para eso. Porque lo que sí está claro es que la neuromonitorización te permite individualizar el tratamiento y temporizar el tratamiento, ¿no? Esto sería un paciente nuestro con una monitorización estándar. Los que conocen nuestro hospital, esta es una monitorización estándar de nuestra unidad de cuidados intensivos. Pues el paciente tiene puesto una presión intracraneana, tiene una temperatura y tiene una presión tisular cerebral de oxígeno, tienen puesto un saturador regional cerebral, es decir, bueno, Pablo lo sabe. O sea, esta es una orden estándar de un traumatismo craneoencefálico. No todos los pacientes tienen la misma posibilidad. Yo insisto, es decir, lo digo porque este es un foro científico, pero también de comprometidos con los pacientes, ¿no? Y para eso estamos las sociedades científicas, además. Bueno, ¿para qué neuromonitorizar? ¿Para publicar? No. ¿Para qué? Pues para vigilar,
para predecir y para cuantificar, para medir. Ya, eso tiene un porqué, tiene un porqué. Lo digo porque, claro, cuando estamos en el contexto UCI es muy fácil, porque podemos poner un sensor que mida la presión intracraneana. Cuando se está en prehospitalaria, no. Pero la obligación de intentar ir por delante es siempre. No lo digo porque a veces pasa que nosotros tenemos fluidísima relación pues, con nuestro sistema de emergencia de 061 en Sevilla y bueno, pues, ante la duda intuba. Ante la duda intenta ir por delante, nunca por detrás. O sea, ante la duda, que ya habrá tiempo, en otro contexto más confortable detrás de eso, extubar al paciente o retirar o quitar la sedación. Es decir, digo, intentar ir por delante nos corresponde a todos. Y como digo, ¿qué hacemos? Lo digo porque, ¿qué hacemos en un paciente con un traumatismo craneoencefálico por debajo de 9 puntos? Aparte de intubarlo, no vamos a entrar en lo obvio, es decir, hay que monitorizar la PIC. Es decir, eso mínimo, ¿no? Todavía hay unidades de cuidados intensivos en nuestro contexto que no se monitoriza la presión intracraneana. Casi siempre lo hacemos con un sensor de presión intracraneana intraparenquimatoso. Bueno, algo que fue de los años 60, Lundberg fue el que describió esto, fue de los años 60. Y estamos en el 2018 y todavía se está cuestionando, ¿no? Hay múltiples guidelines que justifican la monitorización entre pacientes con un Glasgow entre 3 y 8, incluso si el paciente está intubado y lo hemos intubado ya con 9, 10 puntos, por eso es importante un Glasgow lo más exacto posible. Yo sé que a veces es muy complicado, ¿no? Monitorizar. O sea, monitorizar el balance riesgo-beneficio es fundamental, lo voy a pasar. Nos da muchísimas pistas, ¿no? Esto es una PIC, una onda de pulso normal, vemos nada más que la morfología de la onda de pulso, pues esta es una predominante y aquí esta es de un patológico, mala distensión. Nada más que la onda de pulso, no está dando ni siquiera el valor. Ya decimos, el cerebro está lleno de agua, ¿no? Es decir, estos son ondas A, ondas que suben, ¿no? Es decir, con mucha frecuencia, cuando el paciente está hipotenso, el cerebro se queda sin flujo sanguíneo cerebral y lo que hace es vasodilatarse para intentar recibir más flujo. ¿Qué ocurre? Se vasodilata y sube la PIC aún más, porque hay más volumen cerebral y entonces entra en un círculo vicioso. Por eso es importante que la única manera de abordar estas ondas A en el contexto de la emergencia, ya sea en las primeras 24 o 48 horas, es normalizando la presión arterial y controla la PIC. Algunas de las PIC, ¿no? Esta onda la controlaría seguro, seguro. Entonces son otro tipo de ondas que son ondas B, no se suelen dar en las primeras 24 o 36 horas, son otro mecanismo y nos da un poquito de más juego, ¿no? Es decir, esto ya sí se controla con hiperventilación. En cualquier caso, otro tema, la hiperventilación. Ante la duda, hiperventilar. No pasa nada por hiperventilar en corto espacio de tiempo. Lo que no se debe hiperventilar es sin monitorizar y durante varios días, porque eso sí baja el flujo sanguíneo cerebral. Pero en contexto de una emergencia, hiperventilar. Bueno, vamos a pasar esto rápido, ¿no? Es decir, la relación entre la monitorización de la PIC y el pronóstico está fuera de toda duda, con lo cual no voy a entrar más, ¿no? ¿Y qué otra cosa hacemos en el proceso traumatismo craneoencefálico en las primeras 24 horas? Pues lo que antes colocábamos catéteres en la vena yugular vía ascendente para llegarlo hasta el bulbo de la vena yugular y tomar la sangre del bulbo de la, con lo cual tomábamos la sangre que venía del cerebro, con lo cual sabíamos cuánto oxígeno tenía la sangre y podíamos intuir cuánto se había quedado en el cerebro, o sea, lo que es la extracción de oxígeno. Ahora tenemos otros dispositivos que son mejores, es decir, que con el mismo sensor de presión intracraneal, con el tornillo que vemos aquí, podemos poner un sensor de presión intracraneal y un sensor de oxigenación cerebral. Eso nos da una pista bastante buena. Es cierto que mide una región, nada más, pero bueno, nos da una pista bastante buena, sobre todo si está bajo. La oxigenación, la presión tisular cerebral de oxígeno está bajo, eso nos obliga a un tratamiento agresivo justificado. Múltiples estudios, o sea, el valor normal de presión tisular de oxígeno es 20, bueno, estos son estudios que demuestran que pacientes que han estado determinadas horas, como vemos 3, 4, 5 horas con una PETI2 baja, pues la probabilidad de muerte es mucho más alta. Y además, por supuesto, otra cosa importante, monitorizar la presión tisular de oxígeno hoy en día permite, a su vez, con unos algoritmos y una fórmula, filiar qué tipo de déficit de oxígeno tiene el cerebro. Si es una hipoxia isquémica, que es la que se da asociada a la hipertensión intracraneal, por baja extractividad,
por shunt o histotóxica. Esta no tiene nada que ver. Luego se hablará del tema de quemados, ¿no? Pacientes quemados muchas veces tienen una hipoxia histotóxica, es decir, porque son incapaces de utilizar, por bloqueo de la cadena, son incapaces de utilizar. Es decir, lo digo porque a veces cuando hacemos un lactato, bueno, pues sabemos decir, pero hoy estamos hablando del traumatismo acroencefálico, nos permite saber si esa hipoxia es porque la PIC es alta y la PPC es baja, o nos permite saber si es porque nos hemos pasado de hiperventilación o porque el paciente está anémico. A veces nos ayuda hasta decir, oye, vamos a transfundir porque tiene una hipoxia por hipoxia anémica. Se puede clasificar, lo digo que se pueden clasificar. Bueno, hay una fórmula, repito, no vamos a entrar y ya está, ¿no? Algo que sí hacemos también en nuestra unidad de cuidados intensivos diariamente o repetidamente, Doppler transcraneano. El Doppler transcraneano te estima, no mide, te estima el flujo sanguíneo cerebral, Esto sería, bueno, un patrón, se parece, el flujo mide velocidades, no mide presiones, pero se parece mucho a la presión arterial, ¿no? Esto vemos que lo que es una onda que pulsa mucho, o sea, ¿no? Esto lo normal sería que estuviera por aquí y ya por aquí volviera a subir, la siguiente no, pulsa mucho. Alta pulsatilidad, se asocia a hipertensión endocraneana, a veces nos pasa que nos ingresa un paciente con un traumatismo acroencefálico, el neurocirujano está en otra cosa, bueno, tendrá hipertensión, le hacemos un Doppler, el Doppler no nos mide la PIC, pero si vemos este patrón y si este paciente tiene hipertensión endocraneana, hay que tratarlo ya y vamos a abordarlo ya. O pacientes con vasoespasmo. Bueno, esto no lo vamos a comentar, ¿no? Bueno, y algo que sí hemos utilizado en algunas ocasiones, que es este sensor que utilizamos cada vez menos desde que utilizamos la presión tisular cerebral de oxígeno, que es la oxigenación regional, ¿no? Con Somanetti, con Invox, que de algún modo pues, equivaldría a una saturación capilar, aunque una mezcla de capilar arterial y venosa. Bueno. Tuvimos durante un tiempo, tenemos el aparato de microdiálisis para monitorizar, ahora ya no monitorizamos, hace años que no monitorizamos, aunque algunas unidades lo utilizan, ¿por qué? Porque nos da datos tardíos de isquemia cerebral, o sea, nos los da varias horas después. Sirve mucho para investigación, pero es muy laborioso y ya digo, no tiene una aplicabilidad clínica, ¿no? Y entonces ya de aquí de algún modo, ya digo, entre lo que las ideas que para que todos tengamos que decir, ¿por qué es muy importante mantener la oxigenación en una fase prehospitalaria, en una fase de emergencia? Ya hemos visto, es que el cerebro se resiente. ¿Por qué es muy importante mantener la presión arterial? Porque el cerebro se resiente, hace ondas A, hipoperfunde y hace, repito, paradas circulatorias cerebrales. Equivalen a la parada cardíaca. Lo digo porque a veces no se piensa, ¿no? A veces cuando ha pasado un enfermo, yo tenía unas lesiones cerebrales que no eran muy graves, ¿no? Algún hematoma y tal, pero ha ido de mal el enfermo. ¿Por qué? Porque ha estado simplemente 10 minutos con un paro circulatorio cerebral, que no con un paro cardíaco, pero era tan baja la presión arterial que no perfundía el cerebro, se paró. Es un síndrome compartimental agudo. Por tanto, importante esos dos aspectos, oxigenación, perfusión. Y seguimos, todos estamos en el mismo contexto, buen Glasgow, buena lectura del ATAC, ¿no? Algo que también es fundamental, entendernos bien los profesionales en los distintos contextos, que hablemos el mismo lenguaje. Que estemos trabajando lo mismo y entendamos, y lo digo esto de la multitud, entiende, ¿no? Sirve para entender por qué hay que hacer determinadas cosas, para qué hay que hacer determinadas cosas en el contexto de la emergencia, ¿no? Y para aquellos que incluso en alguna ocasión nos cuestionan si la monitorización es necesaria, la multimonitorización, ¿no? Yo creo que, bueno, el fútbol le gustará pues a la mitad del auditorio, a la otra mitad no le gusta, pero alguien habrá visto algún partido de fútbol, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿está el balón dentro o no? No se sabe, ¿no? Es decir, no se sabe, ¿no? ¿Está dentro o no? No se sabe, ¿no? Es decir, pudiera parecer, pero es dudoso, ¿no? Es decir, yo quizás, ¿no? Parece que sí, ¿no? Seguro que está dentro. O sea, ¿es necesaria la monitorización? Claro. O sea, si lo hacemos para un partido de fútbol, es decir, si lo hacemos para un partido de fútbol, es decir, o sea, lo que pasa es que sí es cierto que hay que utilizarlo de modo inteligente, O sea, lo que no vale es que tú le des el VAR. Doctor Domínguez. Okay. Que tú le des el VAR, como se llama ahora, ¿no? VAR, para que no sea esto, a alguien que no sabe interpretarlo, a alguien que no sabe leerlo, que va a utilizar la cámara inadecuada. Si es para gol, tienes que ponerlo en la línea de gol. Si lo que quieres buscar es hipoxia, vamos a hacerlo en hipoxia. Si lo que quieres es decir,
Y en esto, además, como digo, entendiendo todo para que se... pues fue gol clarísimo, ¿no? Ahora sí que se ve, ¿no? Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y con las otras técnicas, con el Glasgow, con el esto, pues no sabíamos, ¿no? Cómo estaba el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, pero todavía hay algunos que lo dicen que no, ¿no? Que todavía, ahora mismo en España todavía son los árbitros los que dicen que no, que ellos son unos artistas, ¿verdad? Y que como son unos artistas inspirados, que no hay que monitorizar, que no hay que utilizar un lenguaje moderno, ¿no? Porque ya en Francia se utiliza el VAR, bueno, y ahora resulta que aquí todavía se cuestiona el VAR y también se cuestiona en la monitorización del enfermo crítico, se cuestiona esto. Es decir, creo que no es cuestionable. Dice, llámame antiguo. Pues antiguo, tío. Antiguo. Eres un antiguo. Es decir, eres un antiguo. En cuanto al tratamiento, esta diapo es real. Como podéis ver, es casi con letra gótica de cuando alguien que yo conozco fue residente. Y esta era lo que cuando yo llegué al hospital de Virgen del Rocío de traumatología me dijeron, ¿cómo se trata el traumatismo craneoencefálico? Se trataba así. Algunos seguro que dexametasona 0,5 miligramos ahora de entrada, el segundo día, fenobarbital 1 miligramo, manitol 0,25 miligramos y tiopental. Pero cualquier traumatismo grave se trataba así. Ahora, claro, los más jóvenes se ríen, algunos se escandalizan, ¿no? Es decir, pero fijaros que en el tratamiento tenemos lo mismo. Bueno, que ahora tenemos midazolam en vez de esto y poquito más, y propofol. Manitol, tiopental. ¿Qué es lo que ha variado? El conocimiento. Ha variado lo que sabemos. Ha variado que sabemos para qué hacemos las cosas. ¿Cuándo hacer las cosas? No a poner manitol de entrada, manitol cuando la PIC suba. Hemos aprendido a no poner dexametasona en el recambio. Con lo cual quiere decir que todo esto, y ahora simplemente lo pongo, es decir, esto es un esquema que no quiero siquiera decir, porque el tratamiento a su vez va dirigido pues para la prevención de la hipoxia, para las bases del daño encefálico, para tratar la hipertensión endocraneal, no somos solo tratadores de hipertensión endocraneal, etcétera, etcétera. Voy a pasarlo rápido, porque esto sí lo sabéis, mantener una presión arterial por encima de un objetivo, PPC, ¿no? Y distintas estrategias. Con esto, digo, no somos solo tratamiento de soporte, tampoco somos solo tratamiento de hipertensión endocraneal, sino que tenemos una gran variedad, un gran espectro de áreas en los que tratar, ¿no? Pues neuroprotección farmacológica, algo que el futuro es presente ya, ¿no? Para prevenir daño cerebral, etcétera. Con lo cual, no solo tratamos la PIC, es decir, no somos picólogos, ¿no? Algunos dicen, no, es que se trata la PIC, ¿no? La PIC es una de las cosas más, ¿no? Pero es como, se tratan muchísimas cosas más, ¿no? Y, por último, y como corolario, yo siempre lo digo porque esto influye, ¿no? Y esto no es una anécdota, es una anécdota, pero es real. Íbamos 3 médicos, éramos 3 intensivistas, íbamos volando en un avión. Había uno que iba en clase business, en clase first class, ¿no? Otro iba en business class y otro iba en economy class. Uno se dedicaba a tratar infecciones, otro se dedicaba a tratar traumas y otro se dedicaba a respiratorio. Yo no sé quién iría en primera o en business, pero ¿quién pensáis que iba en clase turista? El del trauma. El del trauma. Eso probablemente tiene todavía una cierta connotación, ¿no? Somos, bueno, entre comillas, lo digo porque lo dicen los pobres. Los pobres porque es cierto que hay poca inversión económica todavía en el trauma. Pero a ver quién tiene los resultados que nosotros tenemos. A ver quién tiene los resultados que nosotros tenemos. Es decir, ¿y por qué los tenemos si no tenemos nuevos fármacos? Porque hemos aprendido mucho, hemos aprendido a trabajar en cadena, en proceso y sobre todo eso, un para qué, ¿no? Un para qué. Evidentemente los cirujanos ganan mucho. Por cierto, esto es un traumatismo craneoencefálico que quedó muy bien a pesar de la craniotomía. Es decir, no, fijaros este chaval, bueno, lo digo, él me dio permiso para poner la foto, porque es del Betis, claro, y entonces dice el tío como yo. Y bueno, a pesar de que me falta tal, fijaros, o sea, los buenos resultados que tenemos, ¿no? No se puede decir, no es que tenía un subdural masivo, le quitaron, no, o sea, los pacientes quedan muy bien, muy bien. Nada más, este es Carmona, el pueblo donde yo nací, que siempre lo pongo porque, no sé, porque me da la gana. Vale, venga, gracias.
Bueno, a continuación el doctor Sinisterra nos va a hablar del abordaje del paciente con trauma raquimedular. Muy bien, muchas gracias. Primero agradecer al comité confiar en mí este tema, pues por suerte nadie tenemos la verdad absoluta sobre nada, y el objetivo realmente que he planteado ha sido traeros pues una ponencia en la que rompamos mitos y en la que de alguna forma podamos dirigirnos hacia lo que realmente es nuestro paciente, porque el paciente politraumatizado no es ni un paciente con TC, ni es un paciente con trauma medular, ni es un paciente con lesiones focales o aisladas, es un todo en el que realmente tenemos que tratarlo. Por eso la ponencia que os traigo es realmente las repercusiones del traumatismo raquimedular sobre nuestro paciente politraumatizado, que, repito, siempre es un todo. Hablamos de incidencia y creo que tengo que romper una lanza por el doctor Ayuso, que ha dicho esta mañana, en España tenemos nuestro problema comunitario, que está muy bien diseñado, pero cada comunidad tiene su estudio y no nos ponemos de acuerdo en juntarlos. Entonces, yo no os puedo decir cuál es la incidencia real en España, así que os puedo decir que la media de la incidencia de todas las comunidades es de 20 casos por millón y que el que más tiene es Galicia, con 32 casos por millón de habitantes. Comparándolo con Estados Unidos, que tiene 54 casos por millón de habitantes, vamos bien, pero realmente, ¿dónde estamos? Pues no se podría determinar porque nos falta todavía ese tema de registro a nivel nacional común. Y el nivel de lesión no hemos cambiado nada, sigue siendo a día de hoy que el 50% de las lesiones del traumatismo raquimedular es a nivel cervical, con repercusión que ello conlleva, que vamos a ver en las siguientes ponencias, en las siguientes diapositivas. En las causas, quiero que veamos que realmente seguimos igual. El politraumatizado es por accidente, sobre todo, la lesión del raquimedular es por el politrauma, sobre todo por accidente de tráfico, y luego hay otras causas que es a nivel médico que afectan solamente a un 25% de casos. Seguimos en la misma línea. Y cobertura en España. Cobertura en España seguimos, o está a día de hoy, con 11 unidades repartidas, como veis, de una forma, posiblemente por capacidad de cada área comunitaria, más que por necesidad, y con 2 centros, el que ya conocemos de Toledo y el de Badalona. Lo primero que tenemos que tener es una sospecha de la lesión medular. La sospecha de la lesión medular, como asistenciales del paciente politraumatizado, tenemos que basarnos de entrada por la inercia de ese mecanismo. Y además, si se puede, por la clínica que presenta el paciente objetiva y luego la subjetiva, que es la que nos puede transmitir también el propio paciente. Una vez sospechada, tenemos que actuar. Y según la bibliografía y las guías actuales, lo que se ha podido, lo poquito que hay publicado al respecto a día de hoy, porque tampoco hay unas guías claras, concisas y directas sobre el trauma raquimedular, vamos a ver estos objetivos prioritarios. Si me permitís, vamos a ir uno a uno sobre los mismos. Los primeros que hay que ver es la actuación sobre la hipoxia y la hipotensión. Al igual que el traumatismo craneoencefálico, como bien nos ha expuesto el ponente anterior, la hipoxia y la hipotensión hacen el mismo efecto adverso sobre el trauma raquimedular que sobre el cerebro. Por tanto, es una prioridad absoluta tratar la hipoxia y la hipotensión. Evidentemente, estamos hablando de una situación en la que el trauma raquimedular también requiere una atención. Siguiendo el principio de vida-función estética, posiblemente ante múltiples víctimas tengamos que ir hacia la vida y la función, pues la tenemos que posponer. Ante un solo paciente con recursos suficientes, pues tenemos que atender de una forma lógica y ordenada a ambas, dando prioridad a lo que es la vida, la hipoxia y la hipotensión. Sobre las causas de la hipoxia, causas o el motivo de por qué se crea la hipoxia por lesión raquimedular en lesiones altas. El 50% de las, según la casuística de las lesiones, son altas. Las que afectan a nivel C2, C4, afectan a exploraciones más tempranas en la primaria, en la A y en la B, porque afectan a la ventilación de este paciente. Por tanto, tenemos que actuar de una forma prioritaria. Además, cuando la lesión no es tan alta, pero sigue siendo alta, entre C5 o C7, o con una tórica superior T1 T6, estos pacientes, según la bibliografía, el 50% de los mismos requerirán intubación y aislamiento de la vía aérea
porque habrá agotamiento durante su estancia a nivel hospitalario. Por tanto, las lesiones altas son realmente una medida a batir. Para el manejo de la vía aérea, pues las guías hablan de que la mejor forma de realizar el manejo de esta vía aérea es con la inmovilización bimanual con ligera tracción. Y además, para el manejo y para lo que es el aislamiento, se aconseja la secuencia de inducción rápida para reducir tos y movimientos espontáneos. Algo que hasta ahora no ha cambiado. Y esta tracción, que siempre tiene que ser una tracción muy ligera para evitar la distracción, lesión por distracción, tiene que ser continua. De entrada, mientras estemos manipulando esta vía aérea. ¿Y qué recursos, dispositivos son los ideales para esta situación concreta? Pues según la bibliografía y con nivel de evidencia, el dispositivo del iTrack es el que menos fallos produce a la hora de la intubación en estos pacientes. El resto de dispositivos son dispositivos, por tanto, la técnica del operador también está involucrada, lógicamente, pero por estadística y por estudios, el resto de dispositivos no hay evidencia de que sean mejores que el iTrack a la hora de la manipulación de la vía aérea de estos pacientes. Factores sugestivos que requieren intubación de estos pacientes con lesión raquimedular, pues nivel alto de lesión, lo hemos comentado, lesión completa, que ahora veremos la diferenciación entre incompleta y completa y su importancia a la hora del manejo de estos pacientes, la presencia de lesiones asociadas en tórax. Eso nos va a implicar que posiblemente estos pacientes requieran una manipulación de la vía aérea, por tanto tenemos que preverla o, según en qué fase de la asistencia primaria o secundaria tengamos que aplicarla, y signos sugestivos, que eso ya es a nivel hospitalario, en radiografías de bajos volúmenes pulmonares. Pasando al siguiente objetivo, la hipotensión. Tras el trauma debe considerarse secundaria siempre a una hemorragia. Permitidme que recuerde aquí a un mentor, el doctor Aragón, que es ya fallecido, fue médico cirujano de la Plaza de Toros Valencia, y ya en el siglo pasado, finales del siglo pasado, por suerte, no somos tan mayorcitos, ya me comentaba que me decía, cuando sepamos o cuando podamos batir a la hipotensión en el shock hemorrágico, llegaremos a curar a los pacientes politraumatizados. Y ya me lo decía cuando él atendía a muchísimos toreros y yo me dedicaba entonces pues, a la asistencia de festejos taurinos populares en los que realmente me advertía de este problema. Me gustaría que viese ahora los adelantos que tenemos, como bien decía el ponente anterior, en arreglo a la asistencia del paciente por shock hipovolémico hemorrágico. Bien, pues lo primero que tenemos que pensar ante un paciente hipotenso politraumatizado es que es hemorrágico. Una vez cortada la fuente de la hemorragia y el paciente estabilizado, podemos pensar otras situaciones que pueden repercutir sobre esa hipotensión, que ya lo veremos. Las guías siguen diciendo que la resucitación adecuada en estos pacientes, como en todo politraumatizado, sigue siendo fluidos, además de todo lo que han comentado sobre la hipotensión, y que el objetivo de tratamiento es una presión arterial media de 85 milímetros de mercurio, son así de exactos. Eso lo están marcando. Tal vez la presión arterial media es un valor que le damos muy poquita importancia. Siempre hablamos de hipotensión permisiva, en el ictus que sí la tensión sistólica o diastólica, pero la media la valoramos poquito y los monitores todos nos la dan y poca gente le está haciendo caso. En el politraumatizado y concretamente en el traumatismo raquimedular, la presión arterial media es realmente el parámetro con el que tenemos que jugar sobre nuestras terapias inmediatas sobre la hipotensión. Si la respuesta del paciente a la fluidoterapia no es correcta, entonces añadimos el tratamiento farmacológico, vasopresores, como la nora, o bien pensamos en shock neurogénico, que lo vamos a abordar en el siguiente objetivo. Y aquí son muy claros y concisos. Hablan de que los sanitarios que atienden a pacientes politraumatizados con posible lesión medular, tenemos que tener la formación adecuada, clara y concisa para diferenciar un shock neurogénico y un shock espinal. Lo comento porque esta mañana había un poco de debate de que la formación que damos en la TLS y TLS, en el SBAT, etcétera. Bueno, pues sobre este tema hay que ser mucho más incisivos. Y hablamos del 2018, un artículo del 2018 habla claramente de que tenemos que tener una formación clara y específica para diferenciar estos tipos de shock, evidentemente habiendo descartado previamente el shock hemorrágico. No son iguales, son diferentes. ¿Y en qué se diferencian?
Primero, el shock neurogénico es una lesión real sobre las vías parasimpáticas de la columna vertebral, de la médula espinal, disculpar. Sin embargo, el shock espinal es un fenómeno neurológico en el que se crea flacidez y pérdida de reflejos. El shock neurogénico habla de bradicardia y pérdida del tono vasomotor. El shock neurogénico requiere un tratamiento inmediato y dirigido como fluidos, atropina y vasopresores. Por lo tanto, la diferencia entre ambos es clara. Ahora, con un paciente delante tenemos que tener claro cómo aplicarla y es ahí donde tenemos que tener la formación adecuada. El shock neurogénico es frecuente con lesiones medulares agudas por encima de T6, torácicas por encima de la T6. O si os recordáis también, afectaban a la vía respiratoria, si no de forma inmediata, si a posteriori en la evolución de nuestro paciente. Por tanto, seguimos viendo que las lesiones altas son lesiones que son muy problemáticas para nuestro paciente. Tenemos que tener esa visión de futuro. Se tienen que detectar frente a otras causas de inestabilidad que hemos hablado, pues hemorragias, neumotoras, como un todo. Nuestro paciente siempre es un todo. En la fisiopatología, para que lo veamos claro, ante denervación parasimpática por lesión completa o incompleta, en las lesiones que son por encima de T6, vamos por aquí abajo, se crea una vasodilatación arterial y venosa, ya no por pérdida de volumen, sino por dilatación del continente, lo cual va a crear una disminución de la tensión arterial y esta hipotensión nos va a llevar hacia el shock. Pero si además añadimos que esta lesión es más alta de la T6, sino en T1 y T4, se crea una falta de control de la actividad vagal sobre el corazón. Esto que repercute disminución de la contractividad y una respuesta pobre a los mecanismos fisiológicos de la hipotensión. No hay aumento de la frecuencia cardíaca y en lesiones más importantes, además hay una bradicardia marcada, lo cual no se compensa esa hipotensión. Por lo tanto, estaríamos ante un shock refractario a la fluidoterapia. Cuando en un paciente con una hemorragia controlada el fluido no lo remonta, aunque sea puntualmente, hemos de pensar que hay algo más ahí. Si además no hemos sospechado ante una lesión medular, lo primero que tenemos que pensar es que este paciente lo tenemos en shock neurogénico. Tenemos que atender a estas posibles situaciones. Riesgos de no verlo por la sobrecarga de volumen. Limitan actualmente las guías del shock hemorrágico el volumen inicial a 3 litros de fluidos, sin contar los posibles derivados hemáticos. Si con esto no conseguimos remontar, la sobrecarga de volumen está muy inmediata y podemos estar con un paciente en un posible edema agudo del pulmón. Sin embargo, sí que es verdad que la respuesta de estos pacientes con shock neurogénico a las medicaciones vasomotoras es muy enérgica, son muy agradecidos. Por lo tanto, ante falta de respuesta a fluidos, pensamos hemos de aplicar la terapia vasomotora. Concretamente, las guías se han decantado por la noradrenalina. También comentan o reseñan que en la manipulación de la vía aérea, y estamos hablando de fases tempranas, no solo la hipoxia ante la demora de la misma, sino además la manipulación laríngea, incluso la hipotensión, la hipotermia, exacerban esa bradicardia. Por lo cual, una medicación que tenemos que tener muy a mano es la atropina para facilitar el aumento de esta frecuencia cardíaca en los pacientes con lesión medular. Pasando al shock espinal, se caracteriza por la clínica es una pérdida completa de los reflejos por debajo de la lesión. ¿Qué pasa con el shock espinal? Que el shock espinal no es inmediato, sino lleva una demora en el tiempo, tampoco habla de tiempos, pero hay una demora en el tiempo sobre la lesión y además es autolimitado, entre 24 y 48 horas. ¿Cuál es el problema? Que mientras no se recupere del shock espinal, no se puede saber el alcance de la lesión y las secuelas que va a tener este paciente. Por eso la importancia de hacer una diferenciación importantísima del shock neurogénico del espinal. El shock espinal se puede ver claro con los reflejos, tanto pulvocavernosos como el cremastérico, y si estos reflejos están ausentes es cuando el paciente podemos determinar, después de haber descartado el resto, de que este paciente lo tenemos en shock espinal.
Un detalle que hablan estas guías es que en el pacientes con shock espinal no intubados se benefician mucho de la posición antitren. Llevarlo en antitren porque la flacidez dificulta o disminuye la ventilación. Por lo tanto, el antitren facilita la ventilación de estos pacientes de forma espontánea. Otra cosa es que lo llevemos intubados, que esto ya no está indicado. La inmovilización. Aquí tal vez vamos a romper algunos mitos. Y la inmovilización y el transporte, en cuestión de inmovilización, sigue siendo el tratamiento Princeps la lesión, el tratamiento Princeps por evidencia de la lesión raquimedular. Ahora, mientras tenemos al paciente inestable, la inmovilización nos puede dar tiempo a estabilizarlo y hacer una valoración de estas lesiones raquimedulares. Sí que es verdad que una vez con el paciente estable debemos valorar si la inmovilización, concretamente la cervical, está indicada para todos los pacientes, que es lo que tenemos que ver. Realmente tenemos que hacer una evaluación individualizada. Y habla claramente que en los pacientes con trauma abierto, trauma raquimedular abierto o penetrante, no hay que poner ningún tipo de inmovilización. No se inmovilizan localmente. Otra cosa es el paciente. No está indicada la inmovilización porque puede dar mayores repercusiones sobre este paciente. Y en los pacientes con traumatismo cerrado, es decir, los que vemos el 99% de nuestra asistencial, esta inmovilización debemos valorarla porque la inmovilización con collarín cervical rígido, que es como realmente debemos atender a estos pacientes, puede crear unos efectos adversos en pacientes que no lo requieren. Y ya frente a eso, pues la experiencia la hemos tenido todos nosotros. ¿Qué paciente con un collar rígido lo tenemos en la camilla bailando porque le molesta? Porque, por favor, lo tienes que aguantar, es por tu bien, aguántalo hasta que vamos al hospital. Está el paciente movilizándose, quitándoselo, cuando realmente ese paciente no lo necesita en ese momento. ¿Y por qué no lo necesita? Pues realmente hay unas tablas que no lo pueden marcar. Tanto el estudio norteamericano como el Nexus, que habla de que hay unos criterios de bajo riesgo de lesión de columna cervical, no solo la ausencia de dolor, la ausencia de déficit, sino también tenemos que tener claro que el paciente tiene un rasgo de 15, que el paciente está con ausencia de elementos de intoxicación. Hemos hablado esta mañana de los enfermos que reiteran porque son abusadores de alcohol, etcétera, y ausencia de lesión dolosa que cause distracción, pues que una fractura de fémur no le cause distracción de realmente su lesión. Y además, esto es muy subjetivo sobre el paciente, pero además los canadienses hablan de unos criterios sobre unas preguntas y de una situación del paciente. Si las primeras preguntas es que sí, alguna que sí, se pone inmovilización. Si es que no, pasamos a las segundas. Si de esas segundas hay una que no, esto habría que estar más detenidamente viéndolo, lo tendremos aquí casi media hora para verlo, pero para que veáis que según las preguntas podemos determinar si hay o no inmovilización. ¿Es importante? Pues sí, porque también habla de las guías de que el collarín cervical solo hay que retirarlo una vez puesto si el TAC lo dice, ya no es la radiografía, si el TAC. Si llevamos a todos los pacientes con collarín, pues a todos hay que hacerles un TAC. Por tanto, no a todos los pacientes requieren ese collarín. Que eso es una de las causas, también una de los cambios importantes. Sobre el transporte, son muy claros y concisos. Todas las asociaciones hablan claro que el tablero espinal no se tiene que utilizar para transportar al paciente politraumatizado y no se usa, se ha de quitar. Pero igual que el tablero, el corsé de esticación de Kentridge, igual que el corsé, la camilla cuchara. Y hay que aprender a quitarlos. Se puede quitar con seguridad, pero tenemos que entrenarnos. Es parte de la formación que necesitamos. Y además, es claro que el paciente politraumatizado con collarín cervical y colchón de vacío es más confortable y casi más seguro que el resto de elementos de inmovilización y transporte. Los helicópteros, el transporte es siempre sobre el colchón de vacío, siempre, sea o no politraumatizado. Y ya para acabar, otra parte de tratamiento. Hablamos de la lesión completa e incompleta. ¿Por qué es importante? Porque según ello van a tener un tratamiento diferente, sobre todo en el ámbito de la cirugía. ¿Cómo diferenciamos que una lesión es completa o incompleta? Pues si tienen o no tienen sensibilidad o motora de las raíces sacras. Y para eso tenemos que evaluar ¿qué? Zona perineal y zona del esfínter anal. Algo que todos sabemos y que poquitos hacen. Y me incluyo porque muchas veces lo hemos obviado por razones que no voy a entrar en ello. Además, también es valorable el movimiento del primer dedo del pie.
Una incompleta, hay muchos signos medulares, os he puesto estos que son los más frecuentes, hablan de menor a mayor, del síndrome de médula central con afectación motora por hiperextensión, del medular anterior con motora más termoalgésica. Recordad que la termoalgésica cruza, es contralateral por hiperflexión, y el Brown-Séquard, que es por motora termoalgésica y propioceptiva, que es por lesiones por rotación y traumas penetrantes, que son también ya más raras. Las derivas son por las lesiones de motor anterior. Y ya acabando el tema corticoides, pues hace 10 días, estando en el hospital donde yo trabajo habitualmente allí en Valencia, unos compañeros trajeron una posible lesión medular con carga de corticoides. Carga de corticoides como estaba descrito, y hablo en pasado, sin tener claro que a día de hoy los corticoides ya no se ponen. Si la pregunta es, ¿se ponen o no se ponen? Ya no se ponen. ¿Y por qué no se ponen? Porque hay evidencia, clase 1 y clase 2, de que son más perjudiciales que beneficiosos. Por lo tanto, no se ponen. Sin embargo, si hay una clase tipo 1, de que producen sepsis y además muchas otras complicaciones, como úlceras gastrointestinales, efectos tromboembólicos, mayor mortalidad y además complicaciones de las heridas, que es un politrauma, que tiene muchísimas heridas. Pero ¿hay que tirar a la basura? No, tiene su indicación. ¿Y cuál es su indicación? No es nuestra. La indicación la va a tener el cirujano. Cuando el cirujano estime que la laminectomía no es posible, pues usará otros tratamientos que estime oportuno, que ya no están fuera de nuestro tratamiento inicial. Sobre todo en lesiones altas. Y hablando de cirugía, las lesiones medulares completas se ha demostrado de que no tienen un tratamiento adecuado quirúrgico, igual que las penetrantes y las incompletas sí que tienen un tratamiento quirúrgico con una recuperación importante y beneficioso. También hablan de la hipotermia localizada, no hipotermia del paciente politraumatizado. Hipotermia localizada, aunque no hay estudios, que todavía falta por demostrar realmente esta terapia. Y recordamos que es un todo. Ya con esto quiero dar la idea de que es un todo, y como todo tenemos que tener todos los medios necesarios y disponibles para valorarlos. De hecho, para documentar la presencia de traumatismo escleroencefálico, como bien se ha comentado, estamos usando la escala de COMA de Glasgow, y para lesiones acompañantes tóraco-abdominales hay que aplicar el EFAS. Ya no se pone que sea interesante, ya se pone que hay que aplicarlo. Evidentemente, ¿cuándo hay que aplicarlo? Cuando no demore otras terapias más definitivas. Y en los impactos de muy alta energía tenemos que descartar lesiones aórticas. Pues como resumen, recordemos que como tratamiento vasopresor da noradrenalina, que la hipoxia y la hipotensión agravan la evolución y pronóstico de nuestros pacientes, que el politrauma, la hipotensión, hay que pensar primero en la hemorragia, que un TAC normal es suficiente para poder retirar el collarín, incluso en pacientes inconscientes. Por tanto, todo paciente que vaya con collarín ya se gana un TAC, según las nuevas guías, y que una inmovilización espinal adecuada es fundamental para la prevención inicial de lesiones adicionales, pero que lo prioritario es la B y la C. Y un detalle sobre el trauma pediátrico. En un estudio muy interesante hablaba que el trauma pediátrico, las lesiones, cuanto más pequeño sea el paciente, más altas son. Pacientes hasta 5 años, lesiones C1, C4, y pacientes hasta 15 años, C4, C8, T1. Lo cual nos puede indicar de que el paciente pediátrico, cuanto más pequeño, mayor repercusión sobre la ventilación tenemos que actuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sinistierra. Vaya de repasito nos ha pegado del trauma raquimedular. Bueno, pues a continuación, y para acabar con la mesa, la última ponencia nos la da el doctor José Manuel Flores y versará sobre el manejo inicial del trauma torácico. Cuando quiera. Buenas tardes. Primero, gracias a todos por estar aquí. La verdad es que parece que SEMES acierta con esto de la constitución del grupo de emergencias, ¿no? Parece que el éxito es total. Yo creo que ni ellos mismos cuando iniciaron el proyecto nosotros mismos, porque yo soy de SEMES Galicia también, concretamente secretario de formación,
pensamos que iba a tener este éxito, ¿no? Y hablando con Fernando Ayuso, que fue un poco el que me llamó y me lió para que viniera a estar hoy con vosotros esta tarde, él mismo decía, joder, es que estamos desbordados, ¿no? Bueno, primero eso, como es de rigor, agradeceros profundamente la organización, agradeceros profundamente el habernos invitado a los gallegos a estar aquí con vosotros. Y, bueno, de otra manera, también digo que, bueno, agradeceros por deciros algo, porque luego, claro, como todos nos quejamos de la ponencia, dadme 20 minutos para hablar de trauma torácico. Ahí es nada, ¿no? Es decir, se quejaban mis compañeros de trauma craneal, 20 minutos es poco, claro que es poco, de raquimedular también es poco, pero como en el tórax no tenemos nada que se pueda lesionar, o casi nada, pues voy a hablar rápidamente de cómo vamos a manejar los que trabajamos en emergencias extrahospitalarias el trauma torácico, ¿no? Bueno, yo soy médico asistencial, me habían presentado como director asistencial, llevo casi 20 años de médico asistencial en el 061 de Galicia, desde hace pocos meses me han liado con eso de la gestión y estamos empezando todavía con la dirección asistencial, pero bueno, llevo 20 años casi haciendo emergencias en la calle. Me ha gustado mucho la ponencia del doctor Domínguez, que ellos son médicos de emergencias como nosotros. Cada vez yo creo que tenemos más claro que todo el personal, seáis técnicos, seáis enfermeros, seamos médicos, hacemos un continuo con el paciente y es nuestro motivo de vida profesional el atender a ese paciente lo mejor posible. Lo que yo os voy a hablar hoy aquí, corriendo y así a prisa y poquitas cosas del trauma torácico, es aplicable sobre todo a todos los que trabajamos en la calle más y es importante que todos nos acordemos de esto, porque el trauma torácico es importantísimo. Está bien, es mi ponencia, tengo que decirlo, ¿no? El trauma torácico es importantísimo. Pues claro que sí, la gente se muere mucho de trauma torácico, ¿no? Bueno, esta diapositiva, que podían ser quizá las conclusiones de mi ponencia, la he puesto aquí porque para daros un poco pues, la idea de lo importante que es el trauma torácico. Es decir, el número de pacientes traumatizados que tienen incluido un traumatismo torácico es importantísimo. Se mueren muchos, como os decía. Son necesarias en la calle realizar algunas maniobras salvadoras. Sí es verdad que el paciente politraumatizado, a los que trabajamos en emergencias, es uno de los pacientes favoritos, por lo menos para mí. Es decir, sí que hay muchas patologías tiempo dependientes. En Galicia tenemos programas de atención al infarto agudo del miocardio, el Progalian que todos conocéis, de atención al ictus, de atención al código sepsis y todavía nos falta quizá un programa de atención al paciente traumatizado. Hay pequeños programas locales o, por así decirlo, con los hospitales de referencia de cada una de nuestras bases, pero quizá nos faltaba un amplio programa de atención a una patología tan amplia o tan importante como el paciente politraumatizado, ¿no? Las maniobras salvadoras que os decía, pues sí, hacen falta estas. Es verdad que como nos gusta tanto, muchas veces nos pasamos de rosca y estamos más tiempo del debido con ese paciente politraumatizado, cuando ya veréis que hay muchas patologías que en la calle le vamos a hacer poco beneficio empleando más tiempo. Todos sabemos la regla de oro, platino, los 10 minutos, etcétera, no me voy a meter con eso, pero sí que es verdad que tenemos que acordarnos y poner los pies en la tierra cuando estamos con un politrauma, de decir, lo que le voy a hacer le va a beneficiar enormemente o se puede diferir al hospital o incluso más tarde ya en quirófano, ¿no? Lo que es importante es que tenemos que hacer una evaluación sistemática de ese paciente. Es un paciente que requiere, nosotros tenemos un solo paciente en nuestras ambulancias medicalizadas, en nuestras ambulancias de soporte vital básico, tenemos un paciente y nos tenemos que dedicar al 100% a ese paciente. Tenemos que hacer la excelencia con ese paciente, por lo cual es imperdonable que se nos escape nada. Hay muchas de las lesiones torácicas que vamos a ver que no aparecen inicialmente o no dan la cara inicialmente, pero lo vamos a estar viendo constantemente. Es un paciente solo para nosotros y cualquier cosa que vaya a empeorar, cualquier cosa que aparezca durante el camino hasta entregárselo a nuestros compañeros del hospital, tiene que ser sospechado, tiene que ser tratado si es necesario y tiene que ser comentado en nuestra transferencia del paciente. Bueno, en cuanto a tipos, así como un poco de introducción más, ya no me voy a parar mucho, los conocemos todos, son traumatismos abiertos, traumatismos cerrados, sabemos los mecanismos, todos hemos tratado, seguramente los que estamos aquí en este foro, este tipo de pacientes, por lo cual no me voy a meter con eso. Sí recordar que 1 de cada 4 pacientes de los politraumatizados se van a morir por un trauma torácico, y hay muchos otros, hasta un 80% incluso, que se mueren de otras causas de los traumatismos múltiples, pero que también está implicado el traumatismo torácico. ¿Implica la B? Claro que implica la B. Yo, a los residentes que han pasado por mis manos, tanto de enfermería como de médicos, incluso los alumnos de técnicos, siempre les recuerdo, cuando manejamos a los pacientes politraumatizados, los que llevamos muchos años haciéndolos, sobre todo en la calle, y al día siguiente de la guardia en el desayuno decimos o nos quedamos con mal cuerpo, porque hemos tenido un politrauma que no nos ha gustado, normalmente es que no hemos hecho las cosas bien, es decir, no hemos hecho la A, la B, la C, la D, es decir, no hemos sido ordenados. Y si repasamos, casi siempre pasa por este motivo. Es muy importante que seamos muy sistemáticos, muy metódicos y concretamente en el trauma torácico estamos en la B, es decir,
En todos los protocolos de trauma, seguramente de todas las comunidades autónomas, de todos los que estáis aquí representados, habrá un manejo del paciente politraumatizado que empezará por la A y si no pasamos a la B, y en la B es donde van a estar recogidas casi todas las patologías o la clínica derivada de un traumatismo torácico. También la C, como ya veremos, pero casi siempre entonces la B. Signos claros, lo he puesto con interrogante. Bueno, signos claros es lo que os decía antes. Algunos sí, otros son comunes a cualquier tipo de traumatismo torácico sin saber exactamente cuál va a ser el motivo de ese traumatismo torácico. Aparecerán pues la disnea, la taquipnea, la cianosis, la sudoración, la ansiedad típica del paciente grave, la taquicardia, un montón de cosas que hemos visto un montón de veces, ¿vale? Bueno, los traumatismos torácicos, como os decía, está implicado el tema del proceso respiratorio, aparte del circulatorio, como ya veremos con los hemotoras y eso, pero se va a producir hipoxia, se va a producir hipercapnia. Hipoxia porque muchas veces son pacientes politraumatizados con hipovolemia, una hipovolemia que hace que llegue menos oxígeno, que los glóbulos rojos estén menos oxigenados, y por otra parte una hipercapnia, evidentemente por el que el paciente normalmente respira menos, le duele, está limitado por sus lesiones intratorácicas y por lo tanto respira menos. Todo eso tiene una consecuencia en el paciente que es la acidosis que se produce en las células, ya que llega la sangre mucho menos oxigenada y hace una acidosis metabólica como consecuencia de ese traumatismo torácico. Hay que tener todo este pensamiento en nuestras cabezas, aunque estemos pues en la calle, estemos en nuestras ambulancias, estemos en ese edificio donde se ha precipitado el paciente que estemos tratando. Tenemos que tener todas estas cosas pensando en cómo vamos a tratar a ese paciente de forma genérica. Lo que os decía al principio, es decir, vamos a hablar de lo que es traumatismo torácico. Se puede lesionar todo esto, se puede lesionar lo que es el continente, es decir, lo que son las costillas, se pueden lesionar los músculos intercostales, el esternón, las clavículas, pero también se puede lesionar todo lo que está dentro. Muchas veces incluso como consecuencia de las lesiones iniciales de lo que es la caja torácica, ¿no? De las lesiones en costillas, en el esternón, en las clavículas, provocan luego lesiones secundarias como consecuencia de ese traumatismo inicial en lo que son las vísceras que tenemos en el interior de la caja torácica, ¿no? El interior de la caja torácica, no hay que recordarlo, tenemos los pulmones, es una de las cosas que más nos preocupan. Tenemos también el corazón, tenemos a nivel mediastínico, aparte del corazón, pues los grandes vasos, el esófago, la tráquea, los bronquios. Tenemos un montón de cosas que se pueden lesionar con esos traumatismos torácicos. Y por eso os decía que es muy difícil poder hablar en este corto espacio de tiempo de todo y cada una de ellas de manera concisa de cómo lo vamos a tratar. Cómo vamos a hacer con ese tipo de pacientes y quizá nos vamos a quedar con la parte general del tratamiento más o menos y irnos a adaptaciones en cada una de las lesiones más importantes o que más gravedad van a suponer para el paciente que estamos tratando. La estadística dice eso, ¿no? Que de pared torácica es el 50%, lo que son fracturas costales, el tórax inestable, la fractura esternal. Las lesiones pulmonares, el 25%. Muchas veces pasan desapercibidas, estas hay que contarlas cuando transferimos al paciente, es decir, la biomecánica del trauma, cómo nos hemos encontrado a ese paciente, cómo han ocurrido las lesiones que aparentemente tiene exteriores en el paciente, eso hay que contárselo a nuestros compañeros de la emergencia hospitalaria, a nuestros compañeros de la UCI, a quien transfiramos, dependiendo de cada hospital al que sea vuestro de referencia, hay que contarle detalladamente esto y hay que contarle, no solamente contárselo, sino dejarlo registrado por escrito, porque sí que es verdad que en el momento de transferencia le contamos tantas cosas a la gente que a los 2 minutos se han olvidado de todo. Eso nos pasa. Yo he trabajado mucho tiempo en urgencias hospitalarias antes de pasarme aquí, después de la residencia claramente está, y notas eso. Tú cuando llegas con tu paciente, que te sientes el más importante, y tu paciente para ti es el más importante, y llegas allí y aparece un montón de gente en la sala de críticos del hospital, porque ya has avisado de que llevas un politrauma, y está pues el señor UCIsta, está el señor de urgencias, está a veces el traumatólogo, está un montón de gente que no conoces, otros sí, y todo el mundo te pregunta lo mismo, y después de contarlo como 5 o 6 veces nadie sabe nada exactamente de lo que le ha pasado al paciente, y unos se los cuentan a los otros, por eso es bueno dejarlo por escrito. A mí me ha pasado, imagino que a vosotros muchas veces, que ya luego cuando estás de regreso en tu base, te llama el de intensivos y te dice, oye, Flores, que tengo aquí un paciente que has traído tú por la tarde, y como no te entiendo la letra, ¿qué es lo que le ha pasado exactamente? Porque en urgencias me han contado algo, pero no se lo sabían todo, y tú dices, joder, pues si se lo he contado ya a 4 personas. Por eso es importante dejarlo por escrito para estas lesiones que ya os digo que no aparecen inicialmente y que van a aparecer después, y que la gente que está observándolo constantemente, nuestros compañeros de intensivos que los tienen monitorizados, van a estar alerta, como bien decía, de cosas que van a aparecer. Aunque no esté en shock, sí que va a estar en shock porque sabe cuáles son las lesiones iniciales y porque sabe cuál es el mecanismo del trauma. Bueno, más cosas, lesiones cardiovasculares, como la contusión aórtica, la contusión entonces a nivel del corazón, el taponamiento cardíaco que tanto miedo nos da, y otras cosas como la rotura esofágica o lesiones diafragmáticas ya mucho menos frecuentes, ¿no?
Es importante hacer una análisis detallada, eso está claro. Nosotros en nuestro medio extrahospitalario no tenemos pruebas complementarias. Siempre digo que nosotros tenemos que ser más clínicos, y perdonadme los que trabajáis en hospitalaria, que los propios de hospital, porque tenemos poquitas cosas, trabajamos con pocos medios, tenemos que ser más clínicos, tenemos que ser rápidos en la toma de decisiones. Todos, ya digo, tanto los técnicos como los enfermeros, que habrá que aquí enfermeros que trabajéis en sanitarizadas, como los que trabajáis conjuntamente con nosotros en nuestras unidades móviles avanzadas, todos somos mucho más clínicos, somos más ágiles en el manejo del paciente, vemos cosas que a veces en el hospital no veías cuando nosotros hemos trabajado en el hospital, porque tienes otros medios, porque estás más tranquilo, y aquí tienes que estar alerta y adelantarte a muchas otras cosas. Es muy importante la anamnesis, ver la biomecánica del trauma, como os decía, saber antecedentes si el paciente está consciente y podemos sacarla. No es lo mismo que sea un EPOC, que la edad que tenga un ictus previo, que tenga déficits neurológicos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cuáles van a ser las consecuencias de su traumatismo inicial. Lo que hablamos siempre, es decir, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, todo esto que hacemos nosotros en la calle, que se debería de hacer, son pocas de las armas que nosotros tenemos y que nosotros seguimos utilizando. Inspección. A mí me sorprendía con nosotros, aparte de los residentes, luego hay muchos adjuntos de esos residentes que piden esa rotación que su centro docente les permite hacer al año, y la hacen en nuestras unidades medicalizadas, en nuestras unidades de soporte vital avanzado. Y la gente que trabaja sobre todo en atención primaria o incluso en hospitales a veces se sorprendía porque, oye, desnudáis a todos los pacientes. Pues claro, es que nosotros tenemos que desnudarlos para verlos, por supuestísimo a estos, pero casi todos los pacientes que caen en nuestras unidades de soporte vital avanzado los desnudamos para poder explorarlos, para poder verlos, para poder evitar que se nos escapen lesiones que en principio no ves evidentemente en un paciente que está vestido, ¿no? En la inspección, ¿qué vamos a buscar? En la inspección buscamos un montón de cosas. Buscamos la coloración de la piel, si hay asimetrías, si hay deformidades, si hay heridas abiertas, un montón de cosas. Palpamos también, lo tocamos. A los pacientes hay que tocarlos, ¿vale? Hay que buscar fracturas costales, hay que buscar deformidades, hay que buscar puntos dolorosos, hay que buscar crepitantes, un montón, enfisema, un montón de cosas. La percusión, bueno, la percusión, así. Trabajamos en un medio con ruido, difícil de conseguir que la percusión dé algún dato, pero la podemos hacer. Hay que diferenciar si hay matidez, si hay timpanismo. En algunos casos nos puede aportar, sobre todo ya cuando son patologías ya más graves o más desarrolladas, más evolucionadas, no digo en el tiempo, pero sí en cuantía, por ejemplo, de sangre o de aire que esté dentro de ese tórax, ¿no? La auscultación lo mismo, y luego lo que sí siempre, unas pequeñas constantes. Inicialmente, en el momento inicial, del contacto inicial, cuando es ahí, las constantes son pocas y casi siempre son pues, medidas de pulso, cosas que puedas hacer. Luego habrá que meterse ya con tensiones arteriales y otra serie de cosas, pulsiosimetría, monitorización electrocardiográfica, por supuestísimo, son pacientes graves. Y lo que sí, lo he puesto en mayúsculas y voy a incidir siempre, la analgesia, mucha analgésica, mucha analgesia. El paciente que es politraumatizado no tiene por qué pasar dolor. Tenemos que ser agresivos en el tratamiento con los pacientes que necesitan que seamos agresivos con ellos, y por lo tanto la analgesia es fundamental. No podemos escatimar nuestro querido fentanés, nuestro querido midazolam, que acompaña a veces a ese fentanés, ¿vale? Y que ayuda a que vayan los pacientes más cómodos en el transporte y que respiren mejor y que se beneficien de ese tratamiento inicial. Compromiso vital, los voy a ir viendo uno por uno, por lo cual vamos a desarrollarlos. Vale, fracturas costales. Cuando vamos a un politrauma, todos sabemos muy claramente lo que tenemos que hacer con el paciente cuando es un traumatismo cráneoencefálico, como decía el doctor Domínguez. Vale, pues fétolo. Si tiene un Glasgow por debajo de 9, le intubo, aviso al centro receptor del traumatismo cráneoencefálico y me lo llevo. Sin embargo, cuando es un trauma torácico, siempre nos entran un montón de dudas. ¿Lo trato, no lo trato? Hasta que se pone muy grave, no me atrevo a tratarlo. Bueno, es como hay que ser realmente, es un tratamiento comedido. Lo que os decía, debemos de emplear el tiempo necesario y suficiente para el paciente en medicina extrahospitalaria. A nosotros en los objetivos que tenemos como médicos nos han limitado el tiempo de atención al trauma extrahospitalario a 20 minutos y nos penalizan por ello. Yo me acuerdo de no hace mucho, ahora unos 4 o 5 meses, tuvimos un politrauma muy chulo de una precipitada desde un 4º piso. Nosotros volvíamos de hacer un traslado de un Progalian, de un paciente con un infarto agudo de miocardio, y como a 20 minutos nos alertan de este caso, ¿no? Mandan inicialmente una ambulancia de soporte vital básico con los médicos y enfermeros de la zona que estaban en su consultorio de mañana y que los hacen salir a este paciente, que lógicamente es un paciente enorme para ellos, como podía ser para mí sentarme en su consulta a pasar la consulta de la mañana, ¿no? Cuando llegamos el paciente, la verdad es que era un paciente que tenía de todo. Era un politraumatizado, era una señora que se había intentado suicidar, y era un politraumatizado, una polifracturada, sin posibilidad ninguna de vía. Se le cogieron 2 vías intraóseas con fracturas de todo, abiertas y cerradas,
cerradas, con un traumatismo craneal, un traumatismo torácico bilateral, con fractura de pelvis, abiertas de extremidades superiores e inferiores, y allí nos pusimos a trabajar con 2 tubos de toras, hemoneumotoras, intubación, un montón de cosas, y cuando nos dimos cuenta, pues nos venían los 45 minutos de tratamiento de ese paciente. Por eso digo que es difícil, a veces, cuando tienes que hacer muchas cosas, meterte en esos 20 minutos que nos piden. Pero sí que es verdad, lo que os decía, insisto, que hay cosas que se deben de dejar para después, para el hospital, ¿no? Las fracturas costales, que es lo más frecuente en un traumatismo torácico, bueno, pues todas las conocemos, son muy dolorosas. Las consecuencias de las fracturas costales pueden ser desde nada a muchas cosas, es decir, simplemente la fractura costal dolorosa, que conocemos habitualmente, de 1 a 2, depende también de la cuantía de fracturas costales. Sabemos que cuanto más altas, pues más riesgo hay de que tenga algo por debajo que empeore el estadio del paciente. Fracturas costales de primera, segunda, incluso tercera costilla, como están muy protegidas, son cortitas y difíciles de fracturar. Si las encontramos fracturadas, hemos de pensar, uy, cuidado, que evidentemente va a ser de alta energía y como consecuencia de eso puede haber pasado muchas cosas debajo. Se puede haber roto vía aérea, se puede haber roto la aorta, se puede haber roto más cosas que sí que son importantes y que son muy graves para la valoración de ese paciente. Vale. Las más frecuentes, las más expuestas, lógicamente, entre el tercer y el octavo arcos costales, sobre todo a nivel lateral, ¿vale? Y sobre todo en esos casos aparecen asociadas, si es que se asocian, no solamente lo que es fracturas, a veces a eumotoras o neumotoras, a veces menores, ¿no? Por debajo de esa, por debajo de la octava costilla, normalmente también se pueden asociar con lesiones viscerales de las vísceras que tengamos derechas e izquierdas, es decir, el hígado, el bazo, los riñones incluso, a nivel entonces esofágico, etcétera, etcétera. Bueno, tardan un tiempo en estabilizarse, tardan hasta 6 semanas en formar el callo y es de difícil valoración extrahospitalaria. Ya os digo, lo que tenemos que hacer una palpación cariñosa con el paciente, sin provocar demasiado dolor, buscando esos puntos dolorosos que nos va a decir perfectamente dónde encontramos esa simetría, esa discontinuidad a nivel costal y vemos exactamente cuáles son los puntos que podemos pensar en que existe una fractura costal. Tratamiento analgesia, insisto una vez más, tratamiento analgesia, apoyo respiratorio, hay que ministrar oxígeno, el paciente le va a doler, respira más superficialmente, hipoventila, por lo cual tenemos que darle un aire respirado más enriquecido que el normal, le tenemos que dar analgesia y bueno, luego la inmovilización y esas cosas que están ahora en entredicho, no se aplican vendajes compresivos, podemos inmovilizarlo si queréis para que el paciente no se mueva simplemente con su propio brazo, pero no aplicando vendajes compresivos que lo que van a limitar es la capacidad de respiración que ya la va a tener limitada por el propio dolor y por las fracturas costales. Vigilancia siempre, lo voy a decir siempre. Bueno, el tórax inestable. El tórax inestable ya nos preocupa más, es cuando existen 2 fracturas en 2 o más costillas consecutivas y por lo tanto hay una parte de la pared torácica que pierde esa capacidad de hacer los movimientos de inspiración y expiración con el resto de la pared torácica. En el principio, dependiendo de la musculatura de cada persona, también son difíciles de diagnosticar, porque a veces los músculos soportan durante un tiempo el poder mantener esa simetría con el resto de la pared torácica. Cuando esos músculos se agotan, entonces sí que lo podemos empezar a ver. Ocurre esa respiración que nosotros vemos del tórax, el bolet costal, ¿no? Que un trozo hace al revés que el resto del tórax. Cuando se tiene que expandir se mete para adentro y cuando se tiene que meter para adentro sale hacia afuera, ¿no? Tratamiento, lo mismo, el tratamiento vigilancia intensiva, el tratamiento analgesia, el tratamiento fluidoterapia. Pensar también en estos casos que a veces asocian a contusiones pulmonares por debajo de las mismas. Esa vigilancia intensiva hay que pensar si existe esa contusión esperada, restringir también la cantidad de líquidos, ¿vale? Las contusiones pulmonares que ya veremos posteriormente aparecen con líquido intersticial, líquido alveolar, por lo cual contenidos en cuanto a líquidos, ya decían anteriormente, lo que estamos hablando siempre en el politrauma, no más de 90 de sistólica es el objetivo que tenemos que conseguir, no hay que ponerlos con unas tensiones ideales, ni mucho menos, ¿vale? Tenemos que tener siempre cuidado con eso, tenemos que tener también cuidado con el frío, que siempre lo digo y me había olvidado, el frío que es el gran enemigo de los politraumas y también el enemigo de los traumas torácicos, ¿vale? Estos pacientes tienen que estar calentitos, acordaos que desencadena la cascada de la coagulación, producen más sangrados, producen empeoramiento, acidosis, etcétera, entonces tenemos que tener cuidado con el frío en estos pacientes que estamos trabajando en la calle, ¿vale? En el tórax inestable nos vamos a encontrar estas 4 cosas, que son las que hacen que empeore el paciente. Lo que os decía ya anteriormente, la contusión pulmonar, el paciente también tiene dolor, hay que tratarlo, lo tratamos con analgesia, como decíamos, aumenta el trabajo respiratorio de ese paciente, por lo cual, cuanto más analgesiado esté, cuanto más tranquilo esté, más va a poder respirar y, por lo tanto, el trabajo será menor. Y luego disminuye la capacidad vital. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí tenemos que hacer, observación, apoyo ventilatorio, como os decía, pero en algún caso podemos tener la necesidad de llegar a una intubación
ventilación orotraqueal por una disminución de lo que es la capacidad respiratoria del paciente por un agotamiento y tener que hacer ventilación mecánica hasta el traslado al paciente hasta el hospital. Con respecto a esto y los politraumas, y el otro día ya que pasó esta semana todavía, con respecto a los que trabajáis en unidades de soporte vital básico y que atendéis mucho politrauma, por supuestísimo, sobre todo los que sois técnicos en emergencias sanitarias, siempre tenéis que estar muy alerta también con estas cosas. Tenéis que ser también grandes valoradores de signos de este tipo y llamar a las unidades avanzadas cuando sea necesario. Por eso son pacientes que muchas veces se benefician simplemente con un poco de analgesia y por lo tanto es bueno llevarlos al hospital en las condiciones ideales. De nada vale decir, bueno, estoy a 5 o 10 minutos del hospital, a lo mejor merece la pena que estemos al final a 14 y que el paciente vaya con analgesia y esperar esos 4 minutos más a que llegue alguien que pueda administrarles analgesia. La contusión pulmonar, lo que os decía, la contusión pulmonar tiene un índice de mortalidad también importante. A veces aparecen al principio, a veces aparecen en diferido, cuando están en las unidades de intensivos durante esas primeras semanas, ¿vale? Están casi siempre referidos a traumatismos de gran intensidad. Acordaos que os decía, cuando aparece ese bolet costal, que suelen ser por gran intensidad, con muchos Gs, aparecen estas contusiones pulmonares que se asocian a ese tórax inestable, a esas fracturas costales iniciales. La clínica es la de que aparece en muchas de las patologías que se dan como consecuencia del trauma torácico. Insuficiencia respiratoria, taquinea, sudoración, ansiedad. Podemos hacer lo que es la perfusión, que decíamos anteriormente, y encontrarnos entonces con matidez. Tenemos que pensar siempre en esos mecanismos lesionales y transmitirlos, insisto mucho, a la gente que está en hospital, de cómo ha sido el mecanismo lesional para que ellos los puedan sospechar o estar alerta por lo menos de lo que les va a ocurrir al paciente en los próximos días. Lo que os decía también antes, líquidos con prudencia porque todas aquellas contusiones pulmonares o todos aquellos traumatismos torácicos que desarrollan contusión pulmonar o alguna otra patología con líquido a nivel intersticial, a nivel alveolar, si yo lo meto en edema agudo de pulmón, si le aporto muchos líquidos, voy a empeorar mucho el cuadro, por lo cual ser contenidos con los líquidos. Normalmente yo en mi ambulancia, casi siempre que trabajamos con líquidos, aparte de ser contenidos, de buscar esa diana que decíamos de los 9 desistólicas, de tener cuidado con los traumatismos torácicos en no pasarnos, se lo damos caliente, por lo que os decía también anteriormente. Son líquidos que el paciente va muchas veces a necesitar durante la resucitación una gran cantidad de líquidos, por lo cual iniciamos con líquidos calientes que van a hacer que el paciente no se enfríe demasiado. Damos oxígeno, hacemos en algunos casos ventilación mecánica no invasiva, que viene bien cuando hay ese líquido intersticial, y a veces necesitamos intubación orotraqueal. Bueno, son signos entonces que veis en las radiografías, que no me estoy parando, de contusiones pulmonares en este caso. Y ya nos vamos con los neumotoras. Los neumotoras, que son lo que más nos gusta de los traumatismos torácicos, porque son los que sabemos que tenemos que resolver. Es decir, son lo que siempre nos enseñaban en los primeros cursos. Bueno, mañana hay mesas de nuestros compañeros de formación, del grupo de simulación de SEMES. Una parte muy importante del manejo de trauma es el entrenamiento. Y ahora mismo, en el momento en el que estamos de nuestro siglo, no tenemos perdón ninguno en no tener un entrenamiento real en simulación de manejo de técnicas en los pacientes politraumatizados. Vale, todos deberíamos, por mucha experiencia que tengamos, hacer una formación simulada que forme parte de nuestro trabajo. Lo discutía con compañeros que llevan trabajando conmigo un montón de tiempo. Yo hago paradas desde hace no sé cuánto, da igual, está bien, de vez en cuando, por lo menos una vez al año, que tú te veas cómo haces tus paradas. Y la simulación en ese aspecto nos ha venido a dar una luz de decir, vale, no solamente son los cursos de soporte vital avanzado, no solamente son los cursos de técnicas en trauma con aquellos cerditos que hacíamos todos cuando empezamos estos cursos, sino que ahora podemos ver lo que hacemos. Nos vamos a criticar, siempre de forma constructiva, y podemos ver qué bien lo estamos haciendo, o si hemos perdido, o si hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Voy a adelantar cosas, ya que se me ha acabado el tiempo. Entonces, bueno, neumotoras a tensión, que lo conocemos todos, hay que resolverlo siempre en el punto en el que se produce, sobre todo cuando, evidentemente, lo sospechamos y clínicamente da la cara. A veces no da la cara, es una neumotora simple, que inicialmente va y al final se acaba en una neumotoras a tensión. Cuidado con la ventilación mecánica, en los neumotoras simples a veces de forma difícil de prever los convertimos en neumotoras a tensión, pero hay que estar prevenidos para resolverlos de forma inmediata porque comprometemos la vida del paciente y sabéis que se paran y luego la liamos y es una de las causas que todos conocemos de parada y en este caso iatrogénica, ¿no?
Dispositivos múltiples, lo de la aguja que yo creo que ya debería de pasar un poco a la historia, y si tenemos ya dispositivos mejores, ¿no? Porque las agujas ahora ya hay estudios que dicen que si no son suficientemente largas y el calibre y no sé qué, bueno, tenemos dispositivos estupendos que no tenemos que andar inventando ni el dedo de guante, ni la aguja de la boca del 14, ni cosas raras de esas que hemos desde siempre enseñado en nuestros cursos, y hay que ir pues evolucionando, ¿no? Lo mismo con el neumotoras abierto, es lo mismo de siempre, tenemos dispositivos aquí que lo hacen mucho mejor que aquellas gasas con vaselina, aquellos parches que hacíamos. Lo importante es dejarlo abierto por uno de los lados. Tenemos que evitar que el aire siga entrando y tenemos que permitir que el aire salga. Vigilancia constante. Hay que a veces quitar el parche y volver otra vez a drenar ese neumotoras. Es importante vigilancia estrecha del paciente durante el traslado. Fracturas externales, bueno, ¿os acordáis de la patada esa del Mundial? Pues fracturas externales son siempre de alta energía. Si se rompe alguien el esternón, cuidado, la alta energía provoca que debajo está el corazón, contusión cardíaca casi segura, y habrá que estar entonces muy atentos. La contusión cardíaca, el problema que tiene es que muchas veces ese pericardio que rodea al corazón se va a llenar de líquido, tiene poca capacidad, 200, 300 mililitros, rápidamente pierde la capacidad de bombear sangre al resto del corazón, disminuye los retornos venosos, disminuye el gasto cardíaco, el paciente va a estar en shock. ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos con cuidado, con cariño, diciendo, nos vamos al hospital corriendo, lo sospechamos, vale, perfecto, que el paciente se pone muy malito, pues habrá que pensar, yo siempre digo, en la tronada de pararse a pinchar el pericardio. Bueno, pues a veces sí, ahora con la introducción, y yo creo que tiene que estar, como bien decías tú, en todos los protocolos de trauma, la ecografía en esta hospitalaria, pues sí que la podríamos guiar con ecografía, vale, ya no solamente aquellas guías electrocardiográficas que decíamos, no sé si estoy dentro del corazón, si la sangre que saco es de pericardio, es de dentro del corazón de una cavidad, ahora con la guía ecográfica deberíamos de ser capaces de tratar y de solucionar un taponamiento cardíaco que necesita que lo tratemos en extrahospitalaria. Ya digo que, en principio, el diagnóstico, la sospecha, cuando el paciente todavía está aceptablemente bien, entre comillas, es llevarlo al hospital, ¿vale? Pero si entre medias tenemos que pararnos porque se pone muy malito, pues deberíamos de ser capaces de solucionarlo. El hemotoras es la C, aparte de la B, no me voy a parar ya más con él, que voy muy pasado ya de tiempo, vale, todos lo sabemos, el hemotoras nos da también mucho miedo, a veces hay que tratarlo, el tubo de toras es la solución, no queda otra historia, hay que hacer apoyo respiratorio mientras el paciente está moderadamente grave y cuando se pone muy malito, pues habrá que empezar a utilizar las técnicas que ya os digo, deberíamos de tener todos súper entrenadas. Como decía un compañero mío de formación, nosotros estamos acostumbrados a siempre jugar, como los futbolistas que entrenan y juegan una vez, nosotros hacemos al revés, jugamos todos los días y entrenamos casi nunca, pues deberíamos de cambiar esa filosofía, entrenar mucho, sobre todo técnicas para los politraumas, que lo van a agradecer y no que resulta que el día que tienen neumotoras es la primera vez que pincho un neumotoras de verdad y utilizarlo cuando ya lo sabemos hacer perfectamente, ¿no? Roturas aórticas, casi siempre mortales, por cizallamiento, desaceleración. Sabéis que la aorta descendente está firmemente unida a lo que es la columna vertebral, por lo cual, cuando tenemos una desaceleración brusca, el corazón y el callado siguen hacia adelante y acaban rompiendo. Desanguinación, muerte, casi segura en el 80% de los casos. Y en algunos casos queda contenido por la capa que rodea la aorta y puede llegar al hospital. Comentarlo al hospital porque a veces pueden tener solución. Ya no me meto más con esto y nada más. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Me tiran de la oreja y me dicen que solo 5 minutos de preguntas, que yo creo que habría para hacer muchas preguntas aquí, ¿no? Así que cuando queráis empezamos y... Perdón. ¿Por allí? Por baja energía y no me ha quedado muy claro si lo has comentado o es que yo no me he enterado. Sí, correcto. No lo he comentado porque decía, bueno, por el tiempo que premiaba, pero en efecto, es la pregunta del medio. Había 3 preguntas, o había tres recuadros, el del medio, hablaban de baja energía y luego hay un recuadro a la derecha que pone, en estas situaciones siempre, es y siempre. Vale. Y hablaba de alta energía, más de 100 km por hora, caída de más de 5 metros, etc. Sí, creo que es. Vale, gracias. La última. No veo. Ese es el micro, vale. Buenas tardes. Es una pregunta también para Juan Antonio.
ha señalado que el tablero espinal se debe quitar para el transporte, que supongo que viene especificado en la guía a que te refieres. ¿También en esa guía habla de la camilla cuchara o eso ha sido una aportación? Vale, así en efecto, no habla de la camilla cuchara, pero sí que es una aportación que es por lógica. La camilla cuchara es un elemento de traspase de paciente, no de inmovilización. Y entonces el transporte, además la camilla cuchara, bueno, si ves la bibliografía de la misma, es camilla cuchara tijera para facilitar su extracción sin movilizar al paciente. Por lo cual, si lo llevas un colchón de vacío, estamos dando un mejor transporte que sobre la camilla cuchara. Bueno, lamentándolo, damos por concluida la mesa para pasar a la siguiente. Muchas gracias.